Los titulares en el matutino. Pues ayer el presidente Petro reapareció después de 7 días de estar ausente en diferentes eventos que tienen relación con la presidencia de la República, y dentro de su intervención habló sobre aparentes situaciones de irregularidad en la prestación de los servicios de salud del magisterio, específicamente pues con lo que tiene que ver con Cosmite. Pues para hablar sobre el tema tenemos invitada en el día de hoy, Ricardo, ¿no? Sí, Juan Alberto, se trata de Gloria Nelfi Salazar, es secretaria de Seguridad Social de Educal, pero antes contarle también a los oyentes que precisamente sobre este tema el presidente Gustavo Petro trinó ayer al final de la tarde que se suspende la licitación ya que presuntamente se habrían presentado casos de corrupción en los procesos de prestación de salud del magisterio. Además, prorroga por 6 meses en 10 regiones de Colombia, incluyendo el departamento de Caldas, el contrato actual en la región. Está Cosmitet. Se va a esperar que entre un nuevo pliego para la licitación para la prestación de servicios de los docentes del servicio de salud, y a partir de ahora quedarán en libertad de escoger la entidad para que les preste sus servicios de salud. Saludamos a esta hora a la señora Gloria Nelfi Salazar, secretaria de Seguridad Social de Educal. Buenos días, bienvenida al matutino. Bueno, muy buenos días a todos los oyentes y un cordial saludo por parte de la organización sindical. Muy bien, doña Gloria Nelfi, ¿qué piensan ustedes del pronunciamiento ayer del presidente y de las determinaciones que se van a tomar frente a el prestador de salud para el magisterio? Bueno, no es una noticia nueva. Hay que partir de esto, que este proceso de invitación pública número 002 de 2023 ha venido atravesado por estas situaciones. Yo creo que no es una cosa nueva. De esto mismo ha sido notificado el Ejecutivo de FECODE en las 2 reuniones que convocó el presidente de la República el 2 de octubre y el 9 de octubre, y que esto pues había ya generado unas decisiones de una parte mayoritaria del Comité Ejecutivo de FECODE, que tomó la determinación de citar el 17 de octubre a un plenario nacional de todas las juntas directivas de los sindicatos filiales de los 32 departamentos, y ayer convocar también a la Junta Nacional, que es la instancia decisoria en este tema y en los temas que conciernen a la federación. Entonces, lo que se hace público es lo que venía siendo muy interno en su trino. Y ahí hay varias preocupaciones, ¿cierto? El gobierno anuncia que ha descubierto una red de corrupción en la utilización de los recursos del FOMA para la atención de la salud. Entonces, aquí hay varias cosas que contarle a la opinión pública. FECODE tradicionalmente, desde hace muchos años, ha denunciado a la Procuraduría la fiducia, la previsora, que es la que administra los recursos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio Colombiano. La Contraloría General de la Nación el 17 de julio de 2019 encontró hallazgos por más de 63.000 millones de pesos, y la misma Contraloría el 9 de julio de este año. O sea que esto es conocimiento no de ahora nuevo, del conocimiento de ayer, sino desde el 9 de julio de 2023 se encontró 112 hallazgos fiscales por 125.000 millones de pesos. Aclarando que esta fiducia tiene una composición preponderantemente pública y es administrada por el gobierno, el que define el presidente la fiducia, ¿cierto? También define este tipo de cosas. Esta misma fiducia lleva 34 años al frente del manejo de los recursos del FOMAT, y hasta ahora los entes de control no han fallado en ninguna sanción, o no conocemos hasta el momento, que es muy importante que esto se emprenda, pues porque nosotros creamos el fondo, conquistamos nuestro fondo de prestaciones en la ley 91 del 89, como una conquista que nos unificara en tener un solo régimen
o que nos unificaran, tener un régimen de seguridad social que ha sido como el hilo conductor de nuestras luchas, centralizarnos y unificarnos. Y para nosotros este fondo es la vida misma, de ahí depende nuestra salud, que es un régimen exceptuado, depende nuestras pensiones, que es un régimen especial, con un régimen general, con unas excepcionalidades para el cambio que hizo el presidente Uribe en el régimen prestacional en la ley 812 del 2003, pero también están ahí con una excepcionalidad en la edad y para nuestras cesantías. Señora Gloria Nelfi, ustedes como profesores y en eso, en ese proceso, digamos que lo que han ido ganando ustedes, a diferencia de los demás colombianos, tienen unos beneficios distintos en el sector salud, no pagan unas cuotas moderadoras, un servicio adicional que se debe pagar para los familiares que no son los contribuyentes si tienen una cirugía o un proceso de hospitalización. Ahora lo que dice el presidente Gustavo Petro con esta decisión de suspender el proceso de licitación y prorrogar por 6 meses más en las regiones el contrato actual y que ustedes van a tener libertad como profesores para escoger esa entidad que sea la prestadora de salud, así que podrán elegir dentro de las demás gamas de posibilidades que existen o cómo lo han analizado ustedes. Ahí hay varias cosas que plantear. Yo quisiera desagregar el trino en varias partes, porque luego dice que detener el proceso licitatorio para los operadores de salud en las regiones. Ahí queda un interrogante, ¿van a violentar el propio pliego de condiciones y el cronograma del proceso licitatorio que aprobó por unanimidad los tres ministros del gobierno y los dos representantes de FECODE en el consejo directivo del FOMAD? Ahí viene un cuestionamiento, porque ¿qué va a pasar no conocemos el informe final no conocemos el informe final de los operadores o oferentes habilitados por el gobierno a través de esos tres ministros, y los conoce? Ya hace unas semanas los conoce. Y entonces, si había corrupción también, ¿por qué no ha habido denuncias públicas en los entes de control, y por qué no fueron retirados los oferentes ilegales en nuestra nueva contratación? Y van a violentar eso. ¿Y qué pasará con los oferentes que se presentaron y depositaron además en los pliegos de condiciones los recursos para poder presentarse, o con los pliegos para poder presentarse? Eso es otra quietud que queda en el aire, ¿cierto? Dice, prorrogar los actuales servicios por 6 meses más. Y nos van a seguir sometiendo a la tortura de estar con los mismos contratos, 10 contratos que en el país tienen el magisterio y sus familias, que venimos soportando en estos procesos de negación de servicios y de barreras para tener servicios de salud. Y este proceso licitatorio termina el 1 de noviembre con la nueva contratación de los nuevos prestadores de servicio. Entonces, ¿cómo van a hacer en ese tema en concreto? ¿Cómo va a ser el gobierno? Pues porque por muy gobierno que sea, creo que hay un marco normativo y licitatorio. Ahí tenemos otro lío, porque las prórrogas en los contratos solo se pueden dar por la mitad de la duración del contrato. Los contratos de salud en Colombia, con las reformas a los acuerdos últimos que se hicieron, el 02 y 04, es el de 4 años, y las prórrogas solo pueden ser 2 años más, y ya se cumplieron las prórrogas. O sea, el 31 de octubre se cumplen las prórrogas. Entonces, ¿dónde van a prorrogar más por 6 meses? Y habla de sustituir el actual sistema de salud. La pregunta para el presidente y para los maestros es: ¿nos van a cambiar el régimen exceptuado de salud? Conquista pues que se materializó en la ley 91 del 89, que creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. ¿Y qué tiene ese régimen exceptuado que nos diferencia del régimen de ley 100? Pues tiene un plan de cobertura y de beneficios absolutamente distinto al de la ley 100. Tiene un modelo donde no nos aplican copagos preexistentes, donde no nos aplican copagos, cuotas moderadoras, preexistencias y periodos de carencia. Ese es el régimen exceptuado nuestro, el que nos diferencia de la ley 100. Si va a sustituir el actual sistema de salud, ¿por qué el sistema de salud no los va a sustituir? Nos los va a sustituir por el de ley 100, con el aseguramiento, con la intermediación de las EPS. Eso es lo que nos van a ofrecer, y cuando salga el proyecto, que apenas lleva 2 debates, que ya en 6 meses estará la nueva reforma a la salud, que nadie sabe qué va a salir del Congreso, nos va a meter en eso y va a utilizar los 13.5 billones de pesos para financiar la reforma a la salud.
porque también esos son los cuestionamientos que nos estamos haciendo. Y dice que al cabo de los 6 meses se contratarán los mejores centros de salud en cada región. Centros de salud. Nosotros nos contratan los servicios de salud centralizadamente por unos pliegos de condiciones y unos acuerdos que define el Consejo Directivo del FOMAT, que hoy es manejado por 3 ministros del gobierno y por dos representantes de FECODE. Y se adjudica a uniones temporales y IPS. Eso de mejores centros de salud, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso? O sea, hay varias inquietudes. O sea, ¿se va a hacer con quiénes? ¿Y salud es qué? ¿Se va a hacer por fuera del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio? ¿Y quién los contratará? Es otra pregunta que queda. Y introduce el concepto de libre elección. Este concepto de libre elección los hemos peleado a todos los gobiernos. Le peleamos a los gobiernos cuando trataron de dispersarnos y atomizarnos el servicio de salud, dando la posibilidad de libre elección, porque definitivamente la gran hazaña que conquistamos en los 80 fue que nos unificaran y nos centralizaran en un solo fondo de prestaciones para poder unificar nuestras luchas. Y ese ha sido el hilo conductor de FECODE y de los sindicatos. Desde el inicio de los sindicatos eran de maestros de primaria, de preescolar, de secundaria, de colegios técnicos, de normales, y logramos en los 50 unificarnos en un solo sindicato por departamentos y centralizarnos en una federación. Luego la lucha fue por centralizarnos en un solo régimen de carrera docente. Luego fue por centralizar nuestra seguridad social, que estaba en Caganal, con todos los trabajadores del país en un solo fondo con un régimen especial. Y luego nos unificamos en una ley general de educación. Y esto se lo hemos peleado en las calles a todos los gobiernos. Este es el gobierno que nos va a dispersar y nos va a atomizar. Es también pues estos cuestionamientos que tenemos frente a estas nefastas noticias que da el presidente de la República para el magisterio colombiano. Sí, claro que sí. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué se define frente a ese pronunciamiento del presidente, que va más allá, por supuesto, de lo que él denuncia, porque básicamente lo que hizo fue una denuncia y anunció algunas situaciones de cambio, pero pues como usted misma lo dice, todavía no se tiene claridad qué va a pasar específicamente con el prestador de servicio de salud para los maestros. Hay que esperar que el gobierno realmente aterrice sus ideas y de esa manera poder saber hacia dónde se dirige como tal. Pues muy bien, Gloria Nelfi Salazar, Secretaria de Seguridad Social de Educal, mil gracias por estar con nosotros. Bueno, listo. Yo quisiera simplemente dejar un mensaje. Aquí no podemos seguir repitiendo lo que repitieron gobiernos anteriores. La corrupción es una obligación del Estado y del gobierno combatirla, pero la corrupción no puede ser la excusa para acabar con reivindicaciones ni para privatizar las empresas del Estado. Eso lo hicieron cuando acabaron con Telecom los gobiernos neoliberales, cuando acabaron con las vías férreas, cuando acabaron con todo lo que teníamos construido en Colombia. Ese no puede ser el actuar de ningún gobierno y menos de este. Y si hay corrupción, que la combata, que es la obligación de combatirla. Pero no podemos cerrar las empresas del Estado. Y si el SENA es corrupto, entonces cerremos el SENA. Si la Contraloría es corrupta, entonces cerremos la Contraloría. No, ese no puede ser el mensaje en este momento. Dejo pues ahí nuestras inquietudes, nuestras altas inquietudes en este tema de un FOMAC que para nosotros es la vida misma.